¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. 4 de la tarde, 39 minutos. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas. Por supuesto, jueves, marchan las madres y allí la 530 transmitiendo la marcha de cada jueves desde el 30 de abril del 77, sin faltar un solo jueves. Allí las madres en el encuentro con sus hijos, con sus hijas, la palabra política y en esta coyuntura, por supuesto. 4:40 de la tarde y tenemos mucho para compartir hasta las 6, hora y 20, bastante comprimido de un miércoles, de un jueves que se viene con todo, porque se ha conocido el dato de inflación hace un rato nada más y porque vamos a estar detallando finalmente la presentación, ya el texto concreto, lo que el gobierno pretende de la reforma laboral, que no es una reforma laboral, hay que pensarla con el resto de las reformas y venimos hablando bastante en Que Vuelvan, es un cambio de idea de país, es un cambio de régimen y enseguida nos vamos a meter con eso concretamente. Hola Luispa, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andás? Muy ¿Bien? buenas tardes, Néstor Restivo. ¿Qué tal Pablo, equipo? ¿Cómo están? Bien, bueno, salud la barra, Charles Escalante, Vicente Castro, Alejandro Aimú, Fabi Waldman, en un ratito vamos a estar con él probablemente, Gaby Radiche, hoy no está con nosotros, pero abrazo para nuestra compañera. Está Mariano Randazzo y por supuesto Nico Lacaba. Bueno, Luispa, vamos a meterle pata porque tenemos nota por reforma laboral. A ver, arranquemos por el dato de inflación, porque está todo muy vinculado, digamos, ¿no? Tiene que ver, en definitiva, con el poder adquisitivo. ¿Cuánto rinde un sueldo, digamos, de trabajadores y trabajadoras en la Argentina y eventualmente en qué condiciones eso se puede negociar? Sí, ¿no? Sin duda. En el medio de toda esta presentación de distintas reformas, la reforma laboral sobre todo, se conoce el IPC, el índice de precios al consumidor. 2,5% es el número de la inflación para noviembre en relación al mes de octubre, que había sido 2,3%. Es decir, un poquito más alta. Te doy otro dato. Hace 3 meses que viene subiendo. Es la más alta desde abril. Claro. El 2,5% es el número de inflación más alto desde abril, un 31,4% interanual y en los 11 meses que van del año un 27,9% de inflación. Datos a tener en cuenta. Para hacerla más o menos breve, el dato más bajo fue el de prendas de vestir y calzado, 0,5%. Es el número, y el más alto, 3,4, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Bueno, ahí hay un dato importante porque si se cumple que en enero el INDEC modifica la canasta de consumos que toma en cuenta para hacer el indicador, una medición como la de hoy, que tiene 3,4% de servicios, va a dar un poco más arriba. Hay discusiones, por ejemplo, el CEPA dice que pueden ser más de 8 puntos anuales la diferencia, hay otros que dicen menos, 3 puntos anuales. Veremos de qué se trata, pero evidentemente serán indicadores más altos por el impacto que tiene en las canastas de este tiempo, las tarifas de servicios, agua, electricidad, gas, etcétera. Atención con el transporte, sí. 3.0 también, ¿no? Claro, 3.0 el transporte, pero... y alimentos 2.8, que también muy traccionado por la carne. Y permitime subrayarte combustibles, sí, en el 3,4, en el nivel más alto junto a los servicios, sí, claro. Porque te lleva todo para arriba. Sí. ¿No? Bueno, enseguida hablamos con esto, pero claro, puedes decir, bueno, tenés este dato de inflación, evidentemente el gobierno, aún en esta situación de ancla cambiaria y de ancla salarial, cuando decimos el ancla sos vos, es el salario muy a menos el que contiene la demanda, razón por la cual, bueno, hay una contención de precios muy fuerte. Y el tipo de cambio y todos esos esfuerzos que el gobierno hace, tanto para tener a la baja los salarios como para tener el tipo de cambio, según observadores y analistas de todo pelaje, también muy abajo, bueno, eso trae consecuencias, es decir, hay un modelo económico recesivo, hay destrucción de empleo, hay destrucción de empresas, hay una utilización, casi son poco menos de, que son 89.000, si no me equivoco, millones de dólares que el gobierno se fumó para tratar de contener el tipo de cambio, es decir, que fue incorporando de distinta manera, y no para puentes, no para incentivar la actividad económica, entre otras cosas, para contener el tipo de cambio. En medio de todo esto,
la reforma laboral. En medio de todo esto, la reforma laboral, entre otras cosas, ayer adelantamos, hoy se reunía el Consejo Directivo de la CGT y hay novedades porque convocó una movilización para el próximo 18, que si no me equivoco jueves, para el jueves que viene, es decir, dentro de una semana, como parte de un plan escalonado. Por ahora es movilización, no es movilización acompañada de paro, pero lo que anunciaron es que van a ir presentando distintas medidas en tanto en cuando no se modifique o el gobierno no revea su decisión en relación a la reforma laboral. Mientras tanto, también dijeron, vamos a seguir con las conversaciones tanto con diputados como senadores para intentar bloquearla en el Parlamento. Dice la CGT, rechazo total. Ahora vamos a hablar de la reforma finalmente presentada. ¿Por qué el 18? Bueno, porque el gobierno tiene toda la intención de tratar en el Senado Nacional la semana que viene esta reforma. Estaba leyendo algunos elementos. Hay modificación, por ejemplo, del tema ganancias, hay modificaciones en términos de ítems de recaudación, razón por la cual dicen algunos sectores en el Congreso no puede entrar por Senado. Si tiene ese tipo de modificaciones tiene que entrar por diputados. Vamos a ver qué ocurre. Ya vamos a saludar a nuestro entrevistado para hablar sobre lo que fue presentado. Quiero hacer una referencia a lo que Luis Campos dijo, el abogado laboralista, en su cuenta de X, siempre muy rico leerlo. Dice, no es una reforma, son tres. Hay una transferencia de recursos del trabajo al capital muy fuerte, que calculan entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales. Ahora vamos a explicar por qué. Hay un debilitamiento de la acción colectiva y hay un fortalecimiento de la disciplina laboral en los establecimientos. Por ejemplo, ir a discutir mano a mano banco de horas, claro, o vacaciones, o temas de indemnización, etcétera. Pero bueno, vamos a ampliar un poquito el tema con Oscar Martínez, coordinador del Taller de Estudios Laborales. Oscar, soy Pablo Caruso, con Néstor Restivo y Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Oscar, por atendernos. Bueno, muy intensas estas horas porque el gobierno presentó hace relativamente pocas horas la reforma laboral. Preguntarte de lo que pudiste leer, cómo la caracterizarías y si querés entramos en algún detalle. Dale, bueno, a ver, es gravísimo. Vos citabas a un compañero de Luis Campos, digamos que en general es muy interesante de leer, es totalmente atinado lo que señala. Son 190 artículos, ¿no? Lo podríamos hablar durante horas. No hay uno solo, no digamos ya que favorable, ni siquiera neutro. Son todos ataques a los derechos de los trabajadores. Y podemos decir que desde los cambios que hizo en la ley de contrato de trabajo la dictadura, no se presentó algo tan fuerte. Epa. Todos conocemos las sucesivas leyes de flexibilidad laboral de Menem, de los distintos gobiernos. Pero esto intenta avanzar en derechos históricos, ¿no? A ver, si querés, yo hago como un repaso muy rápido. Dale. Y ustedes después me preguntan. Sí, o arrancá y te vamos repreguntando ahí sobre la marcha. Bueno, a ver, en primer lugar, avanza claramente con una flexibilidad del tiempo de trabajo. Establece este banco de horas, sí, con lo cual ya no desaparecerían las horas extras. O sea, un día te quedas más horas, otro día vas menos horas, y desaparecen las horas extras que para muchísimos trabajadores hoy en día lamentablemente es parte imprescindible de su salario, ¿no? O sea, no desaparece tener además que hacer horas extras, lo que desaparece es el pago por horas extras. Claro, exactamente. Claro. Mejor explicado. Tenés que hacer horas extras un día para por ahí trabajar menos horas otro día, con lo cual, a ver, es un ataque a tus ingresos y es un ataque a tu vida. Claro. Porque vos vos sabés, o más o menos sabés, que trabajás de 8 a 7, de 8 a 6, que trabajás de lunes a viernes. Bajo estas condiciones, vos no vas a ver en la semana, porque una cosa que se repite en todos los ítems es que es de mutuo acuerdo. Y todos sabemos que en una situación muy favorable a la patronal, con alta desocupación, con trabajos en los que se gana miseria, no hay mutuo acuerdo, sino que lo que gana es la imposición empresaria, ¿no? Acá esto que decís, Oscar, quizá me equivoco, pero me parece clave y
transversal, digamos, ¿no? Porque se basa sobre la idea de una igualdad de negociación entre un tiburón y un pejerrey, digamos. Exactamente. Ok. Oscar, te interrumpo. ¿Qué tal? Luis Pablo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El tema de las vacaciones es similar, ¿no? Al del banco de horas. Sería como otro punto más de lo mismo, en el sentido de la pérdida de control de la vida, de la organización laboral, etcétera. Sí, también es una flexibilización del tiempo de trabajo porque te pueden dar las vacaciones fuera de la época en la que está establecido que haya vacaciones, digamos que fundamentalmente para nosotros es verano, ¿no? Uh-huh. Y además te la pueden fraccionar hasta en 7 días. Con lo cual, en forma independiente de que mucha gente ya no puede irse de vacaciones por una cuestión económica, tampoco vas a poder planificar vacaciones. Claro. Va a estar en función de las necesidades de la empresa. Hay momentos donde va a requerir del empleado independientemente si es verano, invierno o qué momento del año. Exactamente. Y hay muchas actividades que son estacionales, ¿no? Que están vinculadas a la demanda en verano. Y bueno, y los trabajadores, por ejemplo, de las industrias de bebida, de turismo, etcétera, se van a ver notablemente perjudicados. Y además no vas a poder planificar las vacaciones con tu familia. Uh-huh. Claro. Digamos, esto en términos del tiempo de trabajo, ¿no? Sobre el salario, también aparece, aunque en forma no tan clara, una flexibilización salarial. ¿Por qué? Porque se dice de los beneficios, cuando habla de beneficios, dice que el empleador podrá pagar bonos o premios, pero que no pasan a ser derechos adquiridos. O sea, lo que hasta ahora era que si vos te daban un bono por tal cosa, ese bono pasaba a quedar, aunque no fuera un ítem remunerativo, quedaba a ser un derecho. Ahora, en realidad, vos podrán pagarte la mitad del sueldo como una suma fija, otra parte como premio, otra parte como bono, y si el día de mañana no te lo quieren pagar, no te lo pagan. ¿A esto se refieren con salarios dinámicos, no? ¿O es otra cosa? Bueno, sí, pero es esto. Digamos, ellos lo encubren bajo el tema de los beneficios que da la empresa. Entiendo. O sea, no es un salario, sino que son beneficios. Sí. Con lo cual, esta es una vieja búsqueda, ¿no?, de los empresarios de que el sueldo básico sea una cuestión muy mínima y todo lo demás sean premios que te tengan atado de pies y manos. Ahí entra el ticket canasta, por ejemplo. Bueno, y poder entrar cualquier forma digamos, es un relanzamiento de de estas formas tramposas, ¿no? Sí. Y dentro de esto también entra, digamos, no de salarial, pero es un tema muy fuerte que tiene que ver en cuanto a los derechos, que es, se recorta el monto de cálculo de indemnizaciones, uh-huh. No se incluye aguinaldo, ni vacaciones, ni premios, con lo cual también se recorta porque en el cálculo, sobre esto bueno, no voy a abundar porque es medio lento, medio aburrido, pero se recorta el cálculo y además se crea, esto sí es importante tenerlo en cuenta porque hay una trampa muy grande, ¿no? Que se crea el fondo de cese laboral, que sería ya en lugar de la empresa tener que buscar la plata para pagarte en el momento en que te echa, se dice el empleador sería el que aporta para ese fondo de cese laboral. Claro. Antes querían que lo pague el trabajador. Claro. Pero lo termina pagando el trabajador. ¿Por qué? Porque hay una reducción de las contribuciones patronales para la seguridad social del 3% uh-huh. y una contribución del 1% para las obras sociales. O sea, al empleador se le reducen un 4% de aportes patronales sí. Y se dice que tiene que, si el empleador quiere crear un fondo de cese laboral, tiene que ser un 3% de la masa salarial. O sea, el fondo del cese es el 3% de la masa salarial mensual, me imagino yo, pero hay en vez de pagarlo el empresario mes a mes, se va a descontar, o por lo menos hay un recorte de los aportes del 3% y del fondo de las obras sociales del 1%, es decir, 4% abajo. Claro, o sea, formalmente el fondo de cese laboral lo paga el empleador, pero como le reducís el 4% de cosas que van al ANSES y a las obras sociales, sí.
lo terminan pagando los jubilados, el trabajador más adelante y la obra social, o sea, la salud del trabajador. Es espectacular. Y la asignación universal, porque el ANSES también es, creo que se fondea con eso, si no me equivoco. A ver, todo lo que tiene que ver con alguna forma de seguridad social, sale de ANSES. Claro. Entonces, todas las cosas, los planes, ayuda, etcétera, etcétera, vas a tener una ANSES más desfinanciada que ahora, que ya está desfinanciada por el trabajo en negro, por por el monotributismo, etcétera. Ya tenemos una ANSES desfinanciada por todas las trampas patronales, pero casi es un tiro de gracia, ¿no? Sí, no me meto en eso ahora, no nos metamos en eso ahora, pero es el camino previo, o el argumento previo a la privatización. A la FJP. A las FJP. Pero más exactamente. allá de eso, Oscar, acá es muy clara la transferencia, eso que decía Luis, transferencia de recursos del trabajo al capital, porque es brutal. Termina siendo fondos de jubilados y jubiladas, o fondos del ANSES, incluyendo el tema de las obras sociales, y para que les salga gratis despedir a los empresarios. Y yo agregaría una perversión, porque este es el gobierno que dice, si vos vas a quitar recaudación, decime cómo la vas a compensar, si querés pagar, por ejemplo, pensiones por discapacidad, etcétera, etcétera. Y acá, ¿de qué manera compensa el gobierno eso que deja de recaudar? ¿Se lo transfiere directamente al empresario? Mejor dicho, ¿cómo hace? Se lo saca al ANSES y se lo saca a las obras sociales. Claro. O sea, es un ataque directo a los derechos de los trabajadores. Claro. Digamos. Oscar, que además... Sí. que además plantea en otros artículos una suerte de libertad absoluta para el empleador para modificar las condiciones de trabajo. O sea, no solamente vas a trabajar cuando yo quiera y la indemnización te la vas a pagar vos mismo, sino que no tenés derecho a negarte a trabajar en las condiciones que yo diga. Sí, es terrible. Sin forzar nada, Oscar, te pregunto, ¿encontrás algo, insisto, sin la intención de forzar nada, ¿encontrás algo en tu lectura o en las lecturas que hiciste hasta ahora del proyecto de ley? ¿Encontraste algo a favor del laburante? Por ejemplo, en relación a los trabajadores de plataformas, de los que tanto se hablan, ¿hay algo a favor del laburante? No, porque fíjate que intenta hacer creer que ayuda a los trabajadores de plataformas y de reparto, y lo que dice es que tienen que estar registrados, o sea, pero registrados, no registrados como trabajo en blanco, Registrado quiere decir que Rappi, Pedido Ya, etcétera, tienen que tener una lista de la gente con la que trabajan, y que deberían trabajar la cantidad de horas que corresponden. Pero después, por lo que omite, no menciona nada en términos de algún tipo de obligación del empleador, del vínculo laboral, digamos. No habla nada ni del vínculo laboral, ni de la protección en salud y seguridad, ni en los medios de trabajo, en nada. Claro. O sea, lo poco que habla sobre las plataformas y trabajadores de reparto es para decir, la única obligación del empleador es tener una listita en Excel que diga los nombres y el número de documentos. Estamos charlando con Oscar Martínez, coordinador del Taller de Estudios Laborales, analizando finalmente la reforma laboral presentada por el gobierno, le llama modernización laboral. Déjame preguntarte, Oscar, ¿qué pasa con los convenios colectivos? Bueno, acá también hay una cosa muy fuerte, dos cosas muy fuertes te diría. Una que tiene que ver con que se le da total peso y preeminencia a los convenios por empresa. Antes, un convenio por empresa no podía tener menos derechos que el convenio por actividad. No podía estar por debajo del convenio por actividad, digamos. Tenía que mejorarlo. Servía para mejorarlo. Bueno, acá no, pero hay un montón de medidas más que tienden a darle todo el peso al convenio por empresa, que todos sabemos que el convenio por empresa es una forma de debilitar, porque cuanto más chica sea la empresa, menos poder de negociación va a tener los trabajadores. Claro. Y además, aunque no lo dice con todas las letras, establece el fin de la ultraactividad. La ultraactividad, que es una característica central de la negociación colectiva en Argentina, que es, si se vence un convenio, sigue vigente hasta que haya otro acuerdo. ¿No? Bueno, que siempre lo quisieron eliminar esto,
Bueno, ahora en realidad se va a crear se crea un plazo, creo que de 1 año y medio, en el cual la Secretaría de Trabajo obligaría a las partes a negociar, y si no se llega a un acuerdo en ese 1 año y medio, se cae el convenio. Claro. Y se va directamente a la ley de contrato de trabajo. Conclusión, ¿qué es lo que quieren los empleadores? Se termina el convenio, pateo la discusión, embarro la cancha, como le quieran llamar, hasta que se caiga el convenio y volvemos a los derechos mínimos. Oscar, ahora quiero pasar a hacerte un par de preguntas más conceptuales, pero entiendo que también es importante, son muchos artículos, ¿no? Pero creo que también es importante el tema del derecho a huelga. ¿Qué hay sobre eso y el tema de los trabajos esenciales o las actividades esenciales? Bueno, sí, también en ese sentido establece la esencialidad, ¿no? O sea, que en las actividades esenciales, que no menciona cuáles son, pero esto queda en manos del Poder Ejecutivo Legislativo, tendría que estar un 75% del personal. Uh-huh. Cosa que, si no fuera trágico, sería gracioso, porque vos en las empresas privatizadas, en la salud y demás, hoy en día no está el 75% de los trabajadores que debería haber, pero quieren que esté el 75% para trabajar. Además que establece, digamos, como restricciones muy fuertes para el accionar sindical. Las asambleas tienen que ser comunicadas y aprobadas y no se consideran un periodo que se remunere. Están establecidos castigos para los bloqueos o no dejar entrar a los carneros, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay otro montón de medidas que recortan derechos de los cuerpos de delegados, las comisiones internas y de los sindicatos locales. Luis sí, Oscar, haciendo referencia al trabajo que vienen llevando ustedes adelante desde el taller de estudios laborales hace tantos años, ¿no? En un trabajo, en un vínculo estrecho con los sindicatos. ¿Qué imaginás que está pasando ahora mismo en las comisiones internas, en las reuniones entre los sindicatos, más allá de la famosa reunión del Consejo Directivo de la CGT, más allá de las cúpulas? ¿Hasta qué punto esto puede indignar a los trabajadores, si querés, más organizados, con un grado un poquito más de conciencia? ¿Hasta qué punto puede haber una resistencia importante a lo que viene? Mira, ya en los hechos y antes de conocerse este texto, ya ha habido plenarios, hay reuniones, está habiendo debates. En los sectores, si querés, más organizados, más combativos, ya se sabía más o menos en qué consistía, si no la letra chica, pero las grandes medidas, que fueron las que hablamos. Uh-huh. Y sí, hay mucha bronca, pero el problema es hasta qué punto, y esto te digo, no puedo afirmar nada, ¿no? Hasta qué punto la base está dispuesta a enfrentar a un gobierno que aparece tan monolítico y tan como que inmune a las presiones, ¿no? Digo, no teniendo una cobertura de las centrales sindicales, fundamentalmente de la CGT. Claro. Que en relación a tu pregunta, está habiendo plenarios en distintos lugares del país, está habiendo reuniones de los sindicatos, si querés, más organizados y más combativos. Se tienen claro que es un ataque en toda la línea, pero la gran duda que queda es si se podrá frenar esto cuando no se pudo frenar todos los ataques anteriores. Bueno, es una duda clave, ¿no? Da un panorama complicado de la situación. A ver, Oscar, sí. Te decía, quería preguntarte algo más conceptual, porque el gobierno, yo no sé si lo plantea como argumento formalmente, pero sí sé que se apalanca un poco en eso. El gobierno dice, hay 50% de informalidad, hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que no gozan de los derechos que el mundo gremial quiere defender, y entonces ahí vamos a encontrar un apoyo, digamos, ¿no? Casi como diciendo, bueno, si no hay para este grupo, que no haya para nadie, o en todo caso, que no sea parte ese porcentaje de trabajadores y trabajadoras que no gozan de estos derechos en su totalidad, que no sean parte de la obstrucción de estas reformas. ¿Sobre eso qué pensás? A ver, por un lado,
hay cifras bastante tramposas, ¿no? En cuanto a las estimaciones de cuánto es el trabajo, la informalidad y demás. El trabajo registrado sigue siendo muy grande, muy significativo en Argentina. Esto no implica que hay una gran cantidad de trabajadores no registrados. Ahora, ¿qué pasa? Históricamente, los salarios o las condiciones laborales de los trabajadores no registrados o trabajadores informales, que no son exactamente lo mismo, claro, eran peores, pero iban siguiendo las mejoras o lo perjudicial de la situación de los registrados. Claro. Acá no hay una sola medida que vos digas, mira, esto ayudaría a contratar gente. Además, en los hechos ya se vio claramente fundamentalmente con el menemismo, cuanto más libertades le dabas a los empleadores y cuanto más flexibilizás las condiciones de trabajo, más aumenta el desempleo. Más cae el salario y más aumenta el desempleo. Porque los empleadores no actúan precisamente por buena voluntad y sintiéndose que tienen más poder van a apretar más a los trabajadores que tienen y tomar menos gente. Claro. En ese sentido, yo creo que hay una cantidad importante, sobre todo en la industria, de trabajadores no registrados o con cierto grado de informalidad, como que no se les registran todas las horas o las horas extras se pagan en negro, etcétera, que saben que si le va mal a los registrados, a ellos también le va mal. Claro. Es decir, que hay como una suerte de inercia, digamos, en la consecución o defensa de derechos o cuando se mejoran las condiciones, más allá de que en lo formal eso no aparezca, algo por el estilo. Exactamente, digamos, en el momento en que ha habido un alza en los salarios o que ha habido mayor negociación colectiva, las mejoras de una forma u otra terminaban llegando al conjunto de los trabajadores. Está bien. Terminan llegando porque es una cuestión elemental, digamos, si un trabajador en blanco gana X cantidad de plata, es muy difícil decirle a alguien que está en negro, quédate por mucha menos plata, porque el trabajador ese va a terminar buscando otro trabajo, o se va a sentir que hay al menos cierto margen de acción. Si no son dos, incluso como plantean algunos compañeros, te diría entre comillas, ¿no? que dijeron que para qué preocuparse de un 25% de las personas si la mayoría está en la informalidad. Eso realmente es bastante erróneo o necio para usar términos que podamos usar en radio. Bueno, Oscar, a ver, repasamos varios de los puntos. Me parece que ahora yo tengo la sensación que el gobierno sabe que juega muy, muy al borde. Eventualmente cualquier cosa, por lo que acabas de caracterizar y por la mirada general que nos transmitiste, cualquier cosa que salga va a ser muy, muy brava. Pero el gobierno entiendo que juega mucho para negociar algo y eventualmente lo que quiere es llevarse algo para mostrar en donde lo tiene que mostrar, Fondo Monetario, sí, el tema es que quizás se lleve etcétera. Bastante, ¿no? Que lo que muestre además sea bastante. Entras en un conflicto o entras en un momento de tensión que por más que vos confíes en que la CGT, no sé, estoy mirada conspiranoide por el recorrido que viene teniendo la CGT. Pues decir, bueno, vamos a ir hablemos, vamos a negociar esto, terminamos negociando este paquete, ustedes hacen lo que tienen que hacer, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y nos encontramos en este punto. Pero después la sociedad se activa, aparecen chispas, conecta con otros conflictos, aparecen otros actores y después la cosa va cobrando su propia vida. Es difícil calcular, aun si el gobierno exagera y va por todo y mucho más, sabiendo que después tiene que entregar buena parte, como lo hizo con la ley base, etcétera, etcétera, entra en un terreno que no se sabe cómo termina. Bueno, eventualmente en la ley base llevaron bastante, por otra parte, ¿no? Claro. Solo si coincidís con esa mirada, Oscar, y cerramos. Sí, a ver, la historia no es lineal. Claro. ¿No? Uno vio que había un alza, se ilusionó mucho, después lo que pasó en la provincia de Buenos Aires también dio expectativas que después no se confirmaron cuando fue la elección nacional. Pero estamos hablando también de meses, ¿no? La historia no es lineal y hay mucho malestar, hay un nivel de explotación y de pobreza galopante. Entonces, cualquier chispa puede encender la pradera. Puede no pasar nada, también es cierto, pero no es una situación precisamente estable.
Claro. Oscar, te mandamos un abrazo grande y por supuesto seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Oscar Martínez, coordinador del taller de estudios laborales. Vamos a necesitar mucha mirada porque acá son juegos a varias bandas, pero por lo que viene el gobierno en esta caracterización, que abarca todo, me pareció muy detallado y muy concreto lo que nos explicó Oscar. Lo sumo con lo del posteo de Luis Campos, vayan a buscarlo a X, que es muy claro en ese sentido también. Dice, son 3 reformas. Hay transferencia de recursos del trabajo al capital, hay debilitamiento de la acción colectiva, de la negociación colectiva, y tenés mucho más fuerte el disciplinamiento en los lugares de trabajo. Y dijo Oscar Martínez, desde la dictadura no se vio una cosa por el estilo en términos de cercenamiento de derecho laboral. Bueno, sí, a eso sumale... Entramos en esta escena, ¿no? Sí, sumale lo que dijo en relación a la duda sobre cuánto están dispuestos a resistir los laburantes cuando ven que desde otros lugares, desde la política o desde la misma cúpula sindical, no se resiste, ¿no? Que es una duda que nosotros nos planteamos muchas veces cuando decimos esta movilización tendría que ser masiva y no lo es. Yo, aún teniendo eso en cuenta, creo que al gobierno no le da la correlación de fuerzas para aprobar esto. Así como está. No le da. También creo que va a haber creo que se traslada todo a la justicia laboral porque hay muchas objeciones en términos constitucionales por regresión de derechos, digamos. De todas maneras, por qué dar esta discusión, digamos, ¿no? Siempre tiene sus propios riesgos. De lo que más gráfico me parece en el tema de las indemnizaciones en ese fondo de cese laboral, impresionante, 3% de la masa salarial. Y hay un 4% de descuento entre lo que se le aporta a la patronal, a las obras sociales y a ANSES. Uh-huh. Es tremendo, es muy gráfico, es muy literal, está todo muy ahí, muy explícito. Entramos, insisto, en esta zona de disputa hace ya bastante tiempo, se agudiza. Bienvenidos, bienvenidas a los segundos 2 años del gobierno de Javier Milei, 5 y 11. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Ideas que vuelvan. En política hay causas
Y los hombres pasamos, las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones, construir, ayudar a construir el porvenir. Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Que vuelvan las ideas. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Ideas. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Andando Descalzo cierra el año en Niceto Club. El sábado 13 de diciembre a las 20, la banda argentina de reggae presenta Paradójico, su más reciente disco. Cuando vos no estás. Conseguí las entradas en Passline.
5 de la tarde, 20 minutos, 31 grados 4 décimas. Se siente, te voy a decir. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, sí, efectivamente, está caliente la calle. Che, hoy alguien Muy me dijo, pesado. antes de venir para acá, hace un ratito, antes de venir para la radio, ojo que se viene otra, porque no se refería a la de la madrugada, una tormenta muy fuerte. Tormentas fuertes desde la tarde hasta la noche, de 40-70% de probabilidades. Así que sí, Charlie. Néstor, ¿trajiste paraguas? Pero ayer dijeron que se venían las tormentas a las 6 o 7 de la tarde y vinieron a las 12 de la noche. ¿Y yo qué te dije? Me acuerdo que Gaby dijo 6, 7 ¿Yo de qué la te tarde. dije? No me acuerdo, perdón. ¿Por qué no se van un poco todos? ¿Eso me dijiste? No, yo dije, no confíen en los En algoritmos. en la hora, y tenés bueno, razón, y tenés entonces, razón. Ahora pero me acuerdo. carajo. Hay que estarles ahí, ¿viste? Hay que estarles ahí. Si no, ni siquiera. Y ni siquiera. Bueno, yo quiero contarles que estoy muy mal. ¿Qué pasó? Muy La mal. reforma laboral. Además, primero la reforma laboral, después el fútbol. Según... Hubo una renuncia. ¿A eso no te hagas el gracioso. ¿A eso te vas a referir? Sí, pero no te hagas el gracioso. No, me adelanto nomás. En medio de la tarde estábamos en una reunión, me llega un mensaje del productor de QR, me dice, ¿viste lo que pasó con Holland? ¿Qué pasó con Holland? Yo te voy a decir, no voy a decir lo que pensé, porque no está bien. Pero me imaginé un montón de otras cosas, no, que había renunciado a la dirección técnica de Rosario Central. Pero ya ¿cómo? cumplió, Si... ya cumplió, se lo sacó campeón. Pero esperá, después de ser campeón, viene la Copa Libertadores, preparar el equipo, el entusiasmo. Lo voy a fajar a Charlie, me hinchó la pelota. el empuje de ser campeón, ¿no? ¿A dónde te lleva todo eso? ¡Qué bárbaro! ¿Dio argumento, Pablo? Yo tengo alguna versión, pero vamos primero a ver. Holland era el técnico de Rosario Central. El técnico que lo hizo jugar muy bien, que le hizo ganar de punta a punta el año. Después le dieron el título, todo lo que vos quieras. Pero Holland con Central logró ser el que más puntos acumuló y el primer semestre sin Di María. Querido Ariel, dice Gonzalo Belloso, el presidente de Club Atlético. Según trascendió, los dirigentes de Central hicieron una evaluación muy positiva del paso de Ariel Holland por la dirección técnica del plantel, pero, pará, Vicente, pará, porque vos sos de Boca, boludo, o sea, ¿qué me estás bardeando? Sos de Boca. Tu capitán hace papelones, morisqueta en el medio de la cancha cuando no le gusta un cambio. Dejate de joder. Pero quedaron muy preocupados los dirigentes de Central. No se puede laburar con ustedes, boludo. Sí. Quedaron preocupados por las flaquezas que mostró el equipo a la hora de afrontarlos mano a mano, tanto en el apertura como en el clausura. Es insólito. El argumento ese, si es cierto, es insólito. Lo que ahí se publica ¿A qué se refiere? En el mano a mano con Huracán el semestre pasado, queda eliminado Central, que la verdad era candidato. Y ahora también, siendo candidato, queda afuera, me van a sacar la bestia,
queda fuera frente a Estudiantes en el primer partido. Alguien me cuenta que Holland, cuando le plantean esto, dijo, los jugadores tenían otras cosas en la cabeza cuando salieron a jugar con Estudiantes de La Plata. Bueno, claro. Razón Sin por la duda. cual yo creo, no es dato, pero a mí me parece, del primer día, digo, le acaban de hacer mucho daño a Central. Y sobre todo al penal que le cobraron a Rosario Central. Che, ¿no habrá ocurrido que Holland dijo, se sentó con Belloso y dijo, bueno, vengo a renegociar mi sueldo, somos campeones? No me vas a pagar lo mismo que cuando no era campeón. Y Belloso dijo, ¿cómo? ¿Esto venía en el combo? No sé cómo van a resolver este bache, pero no sé cómo lo Se ofendió Caruso. No, boludo, se puede hablar en serio. Néstor, conducí el programa. Yo no los bardeo así. Lo único que surge es que hay cosas que no sabemos. Los argumentos que se dan son bastante frágiles. La cortina. En serio, me parece que debe haber otras cosas. Bueno. ¿No es lo del aumento de sueldo en condición de campeón? No, por ahí se enredeció la cosa y Holland dijo, bueno, vamos a la Libertadores y yo quiero estos refuerzos. Y yo bueno, dije, no sé, y ya estaba picado. Eso es más creíble, ya estaba picado. Pero ya estaba picado, porque si no pueden. No, claro. En una negociación por un refuerzo para ir a jugar a Copa Libertadores, además María. Una negociación que recién empieza. Sí. Porque el mercado de pases recién se abre, tenés 2 meses por delante. No, evidentemente lo que sí es de común acuerdo es que me voy ahora, te doy tiempo para que labures, para que busques tranquilo mientras está la los dos, para que busquen mientras está las vacaciones y qué sé yo, no sé. Sí, bueno. No sé, bueno, Pablo. Mirá, estoy muy amargado. Necesito algo que me endulce un poquito la tarde. Bien. Y menos mal que están nuestra amiga de Alfajores La Dominga. Llegó el momento dulce del programa. Ustedes ya saben, son los alfajores peronistas de La Dominga que se pueden conseguir en su Instagram, @la_dominga73. Yo diría peronismo y referente de nuestra cultura popular. Peronismo y algo más. Peronismo y algo más, y acontecimiento de nuestra cultura popular. ¿Qué tengo acá? Tengo a Evita, mirá, como alfajor. Mirá. Yo tengo al general Perón. Bueno. Yo tengo al general Perón y su caniche. Cuyo nombre no conocemos. Pero está el caniche abrazado por el general. El general le dice algo al oído, además, al caniche. Sí. Alguna cosa ¿Qué le estará confesando? ¿Qué le estará contando? Bueno, estos alfajores son extraordinarios. Yo, más allá de, por supuesto, los íconos nacionales populares, las referencias, yo quiero decirles que es un alfajor como pocas veces probé. Es extraordinario. ¿O no, Néstor? Le pegas un mordisco. Es contundente. Y es un viaje. Entras en un viaje, en el paladar suceden cosas. Suceden cosas muy importantes. Pero además se suma en las fiestas pan dulce, viejo. Pan dulce también, con referencias nacionales y populares. Acá, ahora lo vamos a abrir porque, por supuesto, el equipo de producción quiere saber de qué se trata. Claro. Así que tiene referencias también el pan dulce. Sí, mira, no me había dado cuenta, así viéndolo desde lejos. No, yo tampoco me acabo de dar cuenta y por eso lo voy a abrir en este mismo momento. Que sale, atención. Mirá. Ahí está el pan dulce. Es una pieza artesanal, de verdad. Evita Capitana, mirá. Evita Capitana, y aquí están los dedos en B. Con una cobertura de chocolate extraordinario y una masa que se las trae. Enseguida lo vamos a probar. Bueno, La Dominga, @la_dominga73 es la cuenta en Instagram. Yo les aseguro que es una experiencia que hay que tener. Los alfajores, y ahora vamos a probar, por supuesto, el pan dulce también. Me sacará la amargura de la renuncia de Ariel Jola a Rosario Central y trabajar con compañeros tan botones que castigan así. ¿Me sacará? Vamos a ver. Se los cuento al volver de la pausa. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Y me desautorizan incluso hasta cuando pido la tanda. Es una cosa increíble. Néstor, ¿por dónde vamos? Vamos a ir por Venezuela. En realidad, por el tema venezolano atravesó ayer 3 o 4 territorios distintos, ¿no? Uno fue el de Noruega, donde finalmente, después de la premiación del Premio Nobel de la Paz, aterrizó, no se sabe de dónde, hay muchas dudas al respecto y toda una narrativa épica, Corina Machado, que no pudo recibir el Premio Nobel de la Paz, lo recibió su hija, lo hablamos ayer, pero finalmente llegó a Oslo e hizo todo su show y demás, ¿no? Habló también el presidente del Nobel, un muchacho que se llama Fridnes, que dijo que Maduro debe renunciar. Yo me pregunto, ¿quién sos, Fridnes? O sea, ¿a quién te comiste? Capaz que, no sé, comió algo que le cayó mal, un arengue, un salmón que estaba en mal estado. ¿Pero quién es este muchacho?
es el presidente del premio Nobel, de la comisión Nobel, pero que uno se pregunta con qué autoridad ligeramente, es como si Maduro le dijera que renuncie él o que renuncie el rey de Noruega, porque Noruega encima tiene reyes, sí. Y Maduro no dice nada de Noruega, cada uno tiene el régimen que se merece o que puede, cada pueblo, ellos tienen un rey, los noruegos. Pero bueno, ahí termina el escenario noruego. El escenario más complicado fue en el Mar Caribe. Los otros dos, por supuesto, son Estados Unidos, que opera todo esto y lo que está pasando realmente en Venezuela. En el Caribe sabemos que ayer hubo un asalto a un barco llamado, un buque petrolero, llamado Skipper, cuya procedencia es extraña. Estados Unidos dijo que era un buque petrolero de Venezuela. Sí se sabe que trasladaba crudo venezolano presuntamente hacia Irán. Es una ruta que se trabaja porque hay comercio entre Venezuela e Irán. Y fue asaltado de una manera impune y descomunal, con helicópteros, con barcos que lo rodeaban, con paracaidistas que se suben a ese barco. ¿Cuál película de Hollywood? Una película, es bien de Hollywood, insisto, con una impunidad muy grande, con el argumento de que ahí hay narcoterrorismo, de que Venezuela financia terrorismo, y así lo dice Estados Unidos e Infobae a través del petróleo, etcétera, etcétera. Como si asaltaran como si estuvieran en guerra contra un barco petrolero que estaba ahí en la zona del Caribe. Por supuesto, el presidente Maduro y el gobierno salió muy fuerte a criticar esto. No dice que el barco sea Néstor, venezolano. Vuelvo sobre esta preocupación sobre cómo no dimensionamos del todo esta situación. Es un hecho muy grave, gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Es superar una vez más los límites del derecho internacional, hacer lo que se les canta por parte de Estados Unidos en aguas de alta mar. Asaltar un barco que no le pertenece. Venezuela no dice que el barco sea venezolano, pero sí dice que, cito textual, que es un robo descarado, esto lo dijo Maduro, un acto de piratería internacional, pero insisto, no reivindicó la propiedad del barco, ¿no? ¿Pero el barco de quién es? Bueno, a ver, hay varias versiones ahí, ¿no? Pero quiero detenerme en algo. No es la primera vez, primero, que en el... El petróleo sí, venezolano. Sí, el petróleo sí, el petróleo es de PDVSA. No es la primera vez, digo, que Estados Unidos hace una operación de piratería, como dijo Maduro, con activos eventualmente venezolanos. Recordemos cuando acá secuestró hubo dos casos, un avión en la Argentina. Recordemos que también en el astillero Río Santiago hay un barco pagado por Venezuela, gigante, y no puede salir a alta mar por el bloqueo que tiene. Es impresionante, Venezuela. Lo hemos visto en uno de Lo hemos visto actos en un viaje, en una visita que hicimos al astillero. En un momento, para ir de un lugar del astillero a otro, como está el barco ahí, pasás por abajo. Te da una impresión, estás pasando por abajo de un buque que, no sé, si lo pones vertical es un edificio de 15 pisos, no sé. Ponele, sí, o más. O más. En República Dominicana también secuestraron un avión venezolano, antes le secuestraron el oro, es decir, forma parte de este apriete a través de un acto ilegal de robo a una potencia, ¿no? O de una potencia a un país, ¿no? ¿Qué dijo Donald Trump por su parte? Que es el petrolero más grande que hay, que movía crudo de Venezuela a Irán, esto aparentemente es así, también había una carga que iba a Cuba y otra a Malasia, es decir, era un barco de transporte internacional que todo indica también que forma parte del paquete. También se desmiente mucho esto, los porqué del asalto, del acoso, del asedio estadounidense a Venezuela, que es, entre otras cosas, el petróleo, más simbólico y más claro que esto, échale agua, ¿no? El barco que trasladaba este crudo, el asalto fue decidido por un juez de Delaware. Delaware es un estado norteamericano que es un paraíso, una guarida fiscal, además. Y forma parte, insisto, ¿no?, de esta impunidad tan grande con la que se mueve Estados Unidos. Por supuesto hubo repudios de todas partes, de varios gobiernos, entre otros de Rusia. Habló el canciller Lavrov, y hablaron también telefónicamente el presidente Vladimir Putin y el presidente Maduro, diciendo que se comprometían a enfatizar y a profundizar la cooperación que tienen, que entre otras cosas involucra el comercio de petróleo. Y habló también, sobre todo, y esto me quería subrayar, todo lo que es la oposición venezolana, que no es la de Corina Machado, porque está la oposición de Corina Machado, que es armada por Estados Unidos, armada por la CIA, armada en términos golpistas. De hecho, Machado en Oslo felicitó o alentó el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, pero hay otra oposición en Venezuela profundamente antichavista, hay que decirlo también, pero que tiene gobiernos locales y que sacó un documento muy duro contra Estados Unidos. Este agrupamiento que se llama Venezuela Democrática, y donde están, por ejemplo, Acción Democrática, está COPEI, la Acción Democrática y COPEI, recuerdo, son los dos partidos que gobernaban
Venezuela antes del chavismo, ¿no? Uno de orientación socialdemocrática, otro de orientación social cristiana. Entonces, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Primero Venezuela y otros 4 partidos políticos más de Venezuela, insisto, antichavistas, repudiaron enérgica y categóricamente, cito textual, la violación de la soberanía de Venezuela, el ataque a nuestra economía nacional perpetrada por Estados Unidos. Dijeron que hay un esquema de colonización que impulsa a Estados Unidos contra Venezuela, interfiriendo en su gobierno y en la región latinoamericana, que hay un intento de dominación de los recursos naturales y que también forma parte del descarado robo que hace Estados Unidos, insisto, todo esto lo dice la oposición al chavismo, el descarado robo de Estados Unidos a Citgo. Citgo es una subsidiaria de Estados Unidos presente de Venezuela, presente en Estados Unidos, que en este momento está siendo subastada por el gobierno de Estados Unidos. Ellos dicen que no es una expropiación, que es una subasta para cobrar supuestas deudas que tiene el gobierno venezolano con Estados Unidos. Lo cierto es que otro activo más robado por Estados Unidos de Venezuela es esta cadena de Citgo que dependía hasta hace poco de PDVSA. Ese es el cuadro de situación. Me parece que esos escenarios de Noruega, de Estados Unidos, del Mar Caribe y lo que está pasando en Venezuela vuelven a poner en escena un escenario muy dramático para ese país y para toda la región. Como bien dice la oposición venezolana, no es solo un descarado robo y ataque a Venezuela, sino a toda la región y una amenaza a la paz latinoamericana. Corina Machado, entiendo que acompañó, celebró Así es. la ofensiva estadounidense. Totalmente. Premio Nobel de la Paz, ¿no? Mientras era galardonada como el premio Nobel. Eso marca la diferencia entre dos oposiciones. Una profundamente armada, que tiene raíces, no digo que Corina Machado no tenga seguidores en Venezuela, pero que es como Guaidó, es armada por el exterior para un golpe, para una injerencia descarada, y hay otra oposición muy antichavista, pero que repudia esto porque es un ataque fenomenal a la soberanía venezolana en primer lugar y latinoamericana en segundo lugar. El cafecito político, Juan Carlos Junio. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por la radio de la EB? Bien, muy bien, acá estamos, y jueves, bueno, ¿no? Sobre todo jueves. Así es, está así muy es. bien. Bueno, Juan Carlos, finalmente llegó la reforma laboral, recién la estuvimos caracterizando con Oscar Martínez, especialista del taller de estudios laborales. La verdad es una ofensiva muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, efectivamente, yo creo que hay que pensarlo precisamente desde la política más gruesa, sí. ¿Qué quiere decir desde la política más gruesa? Claro, quiero decir que acá hay una conducta del gobierno, pero totalmente enlazada con el establishment local y muy unido también al internacional, que en este caso es esencialmente Estados Unidos, su gobierno, lo cual es tan manifiesto que no hace falta fundamentarlo, explicarlo. En otras veces eso era una cosa más subrepticia, pero ahora es abierto el intervencionismo de Estados Unidos en la intervención sobre el gobierno nacional. Pero además, la gran mayoría del establishment local no solo que fortalece la ofensiva esta tan fuerte que vos decías del gobierno, sino que incluso yo que sigo las declaraciones de las entidades empresarias, de sus dirigentes, lo emplaza a que lo haga rápido, teniendo en cuenta los tiempos políticos que pueden alterarse, ¿cierto? Los principales editorialistas de los medios de comunicación. Sumo un dato, antes de que te metas con eso, sumo un dato. El gobierno quiere para el 29 tener una sesión, ya la doble, si todo le sale bien serían diputados, una sesión en diputados para aprobar la reforma, 29 de diciembre. Lógico. O sea que el tema de los tiempos, sí, son tiempos políticos, están muy ligados a esta estrategia de sacar todo adelante rápidamente, pensando que puede haber reacciones sociales. Si no,
¿a quién le importaría un mes más o un mes menos para una cosa de tanta trascendencia? Claro. Sin embargo, todo indica que están preocupados por eso, y muy particularmente, insisto, los grandes medios de comunicación, que de algún modo, yo diría, son la intelectualidad del sistema político del poder, ¿no? Los que todo el tiempo le dicen que, bueno, habría que terminar esto antes del mes de marzo, porque si no, las cosas se pueden complicar. Eso lo hace Liotti de La Nación, lo hace Kirchhoff del Clarín, lo hace el establishment, en una palabra. Lo que quiero decir es que, como vos enunciaste al principio, no es solamente esta gran ley de contrarreforma, como yo creo, sino que además van por el tema de educación, que merecería opiniones de mucho tiempo y muy particularmente de especialistas. En fin, van por los glaciares. Están en una ofensiva para tratar de cambiar el país. No se trata acá de algún derecho circunstancial. Cambiar el país. Entre ellos, liquidar la organización sindical. Con gordo, con flaco, con verde, con amarillo, con la CTA, lo que se proponen es destruir la organización sindical, o por lo menos mutilarlo mucho. Lo mismo con el sistema educativo, con la educación pública. Porque además, Juan Carlos, no se corresponde con la experiencia empírica, digamos, porque estaba recordando una colega, Mariana Verón, que en los años de la doble indemnización, 2002, no recuerdo si 2008 o 2007, pero por ahí, voló la creación de empleo. Y seguramente no tenía que ver necesariamente con la doble indemnización, sino con un momento económico, por supuesto, muy, muy pujante. Pero la doble indemnización en ese momento era... Imagínate lo que sería hoy dar una discusión de esta característica. Estamos discutiendo exactamente lo contrario. Y cuando hubo efectivamente reformas en términos de flexibilización laboral, hubo destrucción de empleo, no hubo creación de empleo. Sí, yo creo que todo eso fácticamente está totalmente demostrado. No pasa por ahí, decís vos. No, eso está demostrado. Sin embargo, el tema de la argumentación, el tema de lo que se suele llamar batalla cultural para convencer a la sociedad, ellos no lo subestiman, lo llevan a cabo, y con razonamientos bastante básicos y simples, más allá de que son falsos y es mentira. Bueno, nosotros con esta ley, señores desocupados, señores que trabajan pero que le temen a quedarse sin trabajo, con esta ley nosotros vamos a generar trabajo y le vamos a resolver a ustedes el problema. Quédense tranquilos, apoyen esta ley. O sea, intentan paradójicamente, con argumentos muy primitivos, aliviar las angustias de la sociedad. Más allá de que, como vos decías, que dice esta especialista, es totalmente falso, es avieso, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso nosotros tenemos que tratar de argumentar muchísimo. Pero además, lo nuestro, además de argumentar, es accionar, ¿no? Que es el factor pueblo, que entre nosotros siempre decimos que ese factor no se puede subestimar. Bueno, la CGT convocó para el 18, ¿no, Lispa? Una movilización. 18 la Plaza de Mayo, sí, movilización. Claro, ustedes fijémonos todos que es un dato ese muy, pero muy trascendente, y que por supuesto trasciende ponderaciones sobre la estructura política de los dirigentes de la CGT. No, porque si me preguntas a mí, nadie me pregunta, pero si me preguntaran a mí, ya había condiciones para movilizaciones en términos de destrucción del empleo, de avance sobre las condiciones laborales, etcétera, el salario, ¿no? Pero bueno, por suerte nadie nos pregunta. Yo comparto lo que vos decís. No, la valoración de esta convocatoria no quiere decir que tengamos una actitud acrítica sobre estos 2 años de la CGT. Es distinto que la CTA, que sí han tenido una actitud consecuente. Eso es así. De cualquier manera, eso es una reacción. Convocar a una gran movilización es un hecho político muy grande, porque ahí nos vamos a sumar las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, se va a sumar la cultura. Hay que pensar qué va a pasar con el movimiento estudiantil de la universidad. Ahora,
hoy vi un pronunciamiento del Consejo de Rectores también volviendo a plantear que tienen una situación crítica, o sea que podemos tener, como decía el otro día, un diciembre fuerte. Claro. Y yo creo que de eso se trata. Comenzamos esta charla diciendo ellos están totalmente a la ofensiva. Coincidimos, es así. El asunto que podemos articular del otro lado, mecanismos muy fuertes de resistencia social, de protesta, de organización, ahora mismo, no en el 2027. Claro, claro. Juan Carlos, aparece el dato de inflación 2,5%, evidentemente, y ya, Luis, la más alta desde abril dijiste, ¿no? La más alta desde abril, sí. Más alta, bueno, lógicamente que el del mes pasado, pero y del anterior también. Claro, pero quiero mencionarlo para ver el salto. 2,3 fue en octubre, sí. 2,5 en noviembre. A ver, Juan Carlos, ahí algo que es señalado como un logro para el gobierno, pero claramente el gobierno ata todas las variables a una sola, que ni siquiera logra perforar un piso, más aún va creciendo. ¿Qué ves ahí? Sí, veo que, volviendo a lo que charlamos recién, el gobierno sigue medrando en términos culturales e ideológicos con la baja estructural de aquel 10% mensual a 2,5%, pero en realidad el objetivo de ellos, para lo cual están destruyendo la industria nacional, el salario, en fin, todo lo que ya sabemos, es estar con una inflación del 0,5%. Desde ese punto de vista, están fracasando, están en una situación bastante peligrosa. Pero la otra cosa que hay que ver, que ese 2,5% no se compadece con el aumento de los sueldos, de los ingresos de los trabajadores. Por eso también es grave. Claro. ¿No es cierto? Porque si los aumentos de los trabajadores, como logran, qué sé yo, hay unos 10 gremios que quizá lo logran, empatar con la inflación, entonces vos tenés una discusión más de estrategia económica, incluso estadística. Acá eso lo que quiere decir que el ajuste se sigue haciendo cada vez más grave, porque los ajustes, las adecuaciones de sueldo son del 1, son del 1,5 y la inflación es el doble. Claro. Por lo tanto, mes a mes, el sector de ingresos fijos, los trabajadores, van perdiendo ingresos, bueno, y además se incrementa la caída del consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy grave. Juan Carlos, abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata. Además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata.
Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo, una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18. Entrada libre y gratuita en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Nos vamos a la Plaza de Mayo porque hoy marcharon las madres, por supuesto, 3:30 de la tarde como cada jueves, pero también distintos organismos de derechos humanos están en una convocatoria muy importante. Y está nuestro compañero Fabián Waldman. Hola Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Pablo? Buenas tardes compañeros, audiencia de Radio Madres. Efectivamente, se llama Derechos Humanos en Movimiento, una convocatoria que ha tenido ya la participación de una mesa de debate con dirigentes de la CTA, estuvo Jackie, estuvo también la presencia de Cachorro Godoy, Gramajo, conducida por Julia Mengolini. Ahora está la banda Bestia Bebé y continuará más tarde con la presencia, entre otros, de la Versuit Belgarabat, con algunas carpas a los costados y dirigentes políticos de todo el campo popular. Te cuento que aquí detrás del escenario y bajo un gazebo, aguantando el calor en esta jornada realmente agobiante, está Adolfo Pérez Esquivel, con quien estamos hablando en estos momentos. Gracias, Adolfo, por atender a Radio Madre. En primer lugar, consultarte qué significado tiene esta jornada en este contexto en el país. Esta jornada es la resistencia con las madres, con las organizaciones. Siempre estuvimos en la resistencia y ahora más que nunca, frente al negacionismo, a la barbaridad que hace este gobierno que quiere matar la memoria. Pero aquí estamos para resistir y resistir con esperanza, porque esto lo vamos a cambiar. Te escucha Pablo Pérez Esquivel. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por muchas gracias por este rato, Adolfo. ¿Cómo estás? Hola. A ver, Bien. he estado pensando, no es solamente una situación en la Argentina, la región está muy tensa, ¿no? Hay avanzadas muy fuertes, sobre todo de Estados Unidos, poniendo situación bélica muy urgente. ¿Cómo estás evaluando el momento, más allá de la Argentina? Voy a hablar de eso hoy, porque eso es una declaración de guerra no solo a Venezuela, sino una amenaza para toda América Latina. Entonces, hay que repudiar al gobierno de Estados Unidos y pedir que lo sancione. Pero esto es quien le pone el cascabel al gato. Es algo terrible porque patea todo el derecho internacional, pactos y protocolos. Esto que costó mucho construir y que el gobierno de Trump
está destruyendo día a día, como fue el bombardeo junto con Israel de Irán. Así que, bueno, esto hay que ponerle límites a la impunidad con que está aplicando una dictadura global en el mundo. Y Adolfo, además sos un premio Nobel diciendo esto, y el premio Nobel de la Paz en estos momentos a Corina Machado. También hay algo está pasando ahí en ese tipo de instituciones, ¿no? No sé si leíste la carta que yo le mandé a Corina Machado, donde le digo que me avergüenza que ella haya pedido la intervención militar de Estados Unidos contra su pueblo y que el premio se lo dedique a Trump y no al pueblo venezolano. Eso realmente habla de la personalidad de Corina Machado para con su pueblo. Es servidora de los Estados Unidos y no una compañera de su pueblo. Adolfo, la última de mi parte para dejarte tranquilo allí en el acto. Quiero preguntarte vuelvo a la Argentina, ¿cuál te parece la clave para encarar estos 2 años próximos del gobierno de Milei? Primero la unidad, claridad de la dirigencia política que no la tiene y propuestas de construcción nacional, porque no pueden en una campaña electoral y votan en contra de Milei, que se dejen de joder. Tienen que presentar propuestas para que el pueblo sepa hacia dónde va y por qué va hacia ese lado. Gracias, Adolfo, que estés muy bien. Chao. Que estés muy bien. Adolfo Pérez Esquivel. Para cerrar la última pregunta, Pablo, de mi parte. Sí, claro. Se conoció hoy que Javier Milei va a viajar en abril o mayo a Inglaterra para pedirle armas y negociar algunas otras cosas. En la Casa Rosada, te cuenta Pablo, entre la planta baja y el primer piso hay todavía colgado un cuadro de Adolfo acerca de las Malvinas, que hasta ahora no se ha atrevido a sacarlo. ¿Cuál es tu opinión en caso de que Milei vaya a Inglaterra? Bueno, hay que ver para qué va. Si es para pedir armas, es un mal camino, porque dice que no hay plata, pero hay plata para armas, aviones, inútiles, y no hay plata para la educación, para la salud pública, para el trabajo. Se están cerrando más de 13.000 fábricas en el país, se están yendo del país. Entonces, aquí nos deja en un estado de sobrevivencia y no de desarrollo del país. Entonces, eso hay que combatirlo a través de la rebeldía de las conciencias del pueblo. Gracias. Bueno, Pablo, lo despedimos a Adolfo Pérez Esquivel. En un rato seguirán llegando más dirigentes. A las 6:30 se realizará el cierre. Falta todavía está arriba del escenario Bestia Bebé y todos los organismos de derechos humanos que están aquí compartiendo este acto junto a las centrales sindicales y partidos políticos. Un gran abrazo, Fabián. Hasta luego. Fabián Waldman, desde Plaza de Mayo. Insistimos, hoy jueves marcharon las madres, por supuesto, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y pegado este acto con otros organismos de derechos humanos, generando una movida muy, muy importante, con cultura, y con presencias que dan este testimonio, ¿no? Nos vamos a despedir, vamos a cerrar el programa de hoy con un homenaje, y tiene que ver con Charles Ramual Gardés, supongo. ¿Con quién? Ramual. ¿Cómo es en francés Ramual? No sé, Romuald. Carlos Gardel. Ese era su nombre de nacimiento. Carlitos para los amigos. 11 de diciembre fue inscripto de 1890 en el Registro Civil de Toulouse, en Francia, en una investigación de más de 10 años, editada en el libro El padre de Gardel, del argentino Juan Carlos Esteban y los franceses Georges Golapa y Munir Ruffier. Se devela la procedencia del zorzal criollo, y en esa investigación lograron acceder a esa partida de nacimiento francesa.
más allá de cualquier cosa, Carlos Gardel, pieza de Mariano Randazzo, nuestro homenaje, y nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde en vivo para hacer que vuelvan de viernes. Chau.